Y por eso vamos a conversar con Diego Rivas, que es uno de los autores de este informe, y ya lo estamos saludando. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, muy Un bien. gusto Gracias, estar con gracias por la ustedes. espera, Diego. Le ¿Cómo? agradezco mucho la No, espera. Por ahí los no. santiagueños somos de dormir la siesta y hacemos esperar un poco. Era entretenida la música y también quisiera el budinese. Ah, Estaba por lejos. supuesto. Bueno, Diego, estábamos contando un poco lo que es la cotidianidad de Santiago. Nosotros Sí, convivimos con el trabajo formal, pero también con el informal. Pero también notamos que dentro de la formalidad hay mucho que se evade, muchísimo. Quiero que me cuentes un poco qué han obtenido ustedes de este informe, que me imagino que es un análisis eh, más exhaustivo de lo que ocurre, por ejemplo, con el principal impuesto. Creo que es el principal, el IVA, ¿no? El que más recauda. el IVA es, dentro de la estructura tributaria del país, representa el 25%, es el principal impuesto, como vos decís. Mm, La realidad que vive Santiago no es una realidad de Santiago solo, claro, sino claro. hay varias regiones del país, incluso acá en Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, perdura alta informalidad, te diría, Ajá. y también con estos problemas, y más en los pequeños contribuyentes con respecto, por decirlo de alguna manera, la informalidad o evasión respecto al tributo. Ujú. Desde el Centro de Estudios Tributarios, que es primero como darte un marco de por qué este trabajo y qué estamos haciendo, desde el Centro Tributario del Austral, es muy creado muy recientemente, Ajá. empezó con un informe sobre performance tributaria que sacamos más o menos en abril de todos los años, donde vemos la evolución comparada con un indicador internacional y comparamos con países y nos comparamos a nosotros mismos sobre la presión tributaria y diferentes particularidades del sistema tributario, como la complejidad también, la cantidad de Claro. impuestos y el grado de eficiencia o la administración tributaria. Ese indicador síntesis nos da una idea de evolución, digamos, de la situación de la performance tributaria del país. A partir de esto empezamos también a incorporar otras facetas de análisis de las cuestiones tributarias, incluso fiscales, y este informe está relacionado un poco con ese otro informe, que la idea, un poco, lo que nosotros teníamos en mente, primero que el tema de medir la informalidad. Muchas veces la informalidad se mide por lo laboral, que es lo más normal, y nosotros queríamos ver la informalidad, pero medida por el lado de la evasión del IVA, Ajá. dado que el IVA es un puesto transaccional económico, por lo tanto, aquellas actividades no declaradas, es una mejor aproximación a la informalidad que Ajá. lo laboral, Bien. en parte un poco por eso. Segundo, porque la verdad que hay pocos trabajos que relevamos, y los últimos datan 2008, sobre este tema. Ah, mira. Sé cuánto o no se recauda o no por IVA. Entonces, queríamos trabajar y monitorear la evolución de la eficiencia del IVA a través de una serie que nos permita comparar en el tiempo y monitorear año a año la situación sobre la informalidad tributaria, medida justamente, como vos decís, por el IVA, que es el impuesto de mayor recaudación y es un impuesto a las transacciones económicas. Ujú. Tiene un fundamento porque nosotros lo que veíamos que Argentina partimos de una situación de alta presión tributaria, con elevada informalidad. Sí. Entonces, un poco lo que nos está indicando es un agotamiento un poco de la política tributaria, adicionando cargas a los sectores formales de la economía. Si uno quita la informalidad, la presión tributaria rondaría más del 50%, lo cual hay mucha carga y mucho costo sobre a la formalidad y también como consecuencia genera un incentivo a la informalidad de eso, Claro, por la carga. claro. Entonces, el informe un poco va en esa línea, tratar de pensar hacia adelante con el diagnóstico presentado, donde concentrar esfuerzos en aquellos sectores donde hay margen para formalizar actividades, empresas, incluso también plantear la idea de que no por aumentar la presión tributaria, tiene un límite el aumento de la presión tributaria, sino que también encarece el costo hacia la formalización, por lo tanto, incentiva a
la informalidad, por lo menos el no pago del IVA. Bien. Diego, hay una cuestión, Sí, la estaba pensando ayer, dale. dentro de horas tendremos un nuevo gobierno y uno Sí. supone, a ver, ¿qué hace el Estado con lo que recauda, Diego, en materia impositiva? ¿Qué hace con esa plata? Bueno, buena pregunta. En general, ¿cuáles son yo te lo cambiaría un poco, ¿cuáles son las consecuencias de la mayor informalidad de evasión? Bueno, son pérdidas de recursos públicos para los gastos fundamentales de Estado, como seguridad social, parte de la seguridad social, más allá de que los contribuyentes pagan aportes patronales, en la formalidad pagan los aportes y sostiene Sí, parte del sistema, pero parte del sistema está sostenido por, que muy pocos lo saben, claro, por recursos de todos, por claro, IVA y ganancias. claro, claro, claro. Bueno, menor provisión de bienes y servicios públicos, al fin y Bien, al cabo, y mayor endeudamiento, porque tiene menos recursos propios y tiene que endeudarse. bien. A ver, pensando en eso, algunas expresiones de el presidente electo diciendo, bueno, los impuestos son malos. La verdad, cobrar Sí. impuestos es una cosa mala. Y yo me imaginaba, bueno, si vamos hacia una política donde se va a bajar la presión tributaria, van a desaparecer impuestos, ¿de dónde va a recaudar el Estado o todo Claro. lo demás va a tener que funcionar de manera privada? No, a ver, no, a ver, el Estado se sostiene con impuestos, o sea, hay tres formas de financiar el Estado, Bien, por impuestos, por endeudamiento o por emisión monetaria, que fue lo claro, que en los claro. últimos años se fue haciendo. Exactamente. Obviamente que la emisión trae como consecuencia no inmediata una emisión desmedida o por arriba de las posibilidades o las necesidades transaccionales, porque, bueno, trae como consecuencia un aceleramiento de la inflación. Claro. No, no es malo ni bueno, el tema es cuál es el punto, cuál es el límite, donde justamente que nosotros planteamos es un aumento de la presión tributaria con alta informalidad, con la tasa del IVA de informalidad o de evasión, si queremos llamarlo de esa manera, la estimamos en 60%, es alta. Sí, sí, Cuando sí. vemos a las pequeñas y medianas contribuyentes, como vos decías, la gastronomía, o sea, los pequeños Sí, contribuyentes, es casi el 70%. claro. Entonces, capaz que en ese caso, aumentar la presión tributaria no es una solución porque tiene un costo, el costo de formalizar es mayor. Exacto. Ahí capaz que la mejor política sería una forma de bajar la presión tributaria más que aumentarla, ¿no? Bien, bien, Y bien. después trabajar sobre algunos sectores específicamente que nosotros planteamos donde la informalidad o la evasión es más alta. O Bien. sea, hay que trabajar, hay márgenes. Argentina tiene que reducir varios tipos de impuestos porque tiene más de 150 impuestos Sí, y contamos municipales, provinciales y nacionales. Tiene sí. que haber un ordenamiento de todo eso. Pero bueno, una base de recaudación tiene que haber y dentro de ese sistema hay mucho para mejorar sobre la eficiencia del sistema tributario y la complejidad del sistema tributario. O sea, Di- los costos que uno tiene para pagar impuestos también. Exactamente. Diego, Sí. ¿y fue mucho laburo esto, el informe? ¿Tuvieron todos los datos a mano? ¿Tuvieron que Bueno, indagar un poco más? no, a ver, como siempre, todos estos trabajos, un informe, tiene una base de varios meses de trabajo de la base estadística. Claro. Nosotros hicimos, y no quiero explicar acá, una metodología novedosa de cómo estimarlo por la recaudación efectiva, que tiene todo un trabajo por detrás de unificación de diferentes bases de datos, porque uno no tiene acceso a la base informativa de AFIP, Claro. al fin y al cabo, por contribuyente. Exacto. Pero hay formas de estimarlo, hay todo un trabajo. El mayor trabajo es toda la compilación y consistencia de la información, obviamente, del trabajo, y nuestra idea es cada año, en octubre, ir monitoreando y viendo la evolución de este indicador. Bueno, obviamente que nosotros lo tomamos como referencia porque nos hemos comunicado en más de una oportunidad con diferentes áreas de la Universidad Austral. Esto nos llamó muchísimo la atención. Súper interesante, Diego. Te agradezco muchísimo la deferencia de atender a medios del interior. Esto también se lo hago saber a la gente de prensa de la Universidad Austral, a esta cooperativa red de medios que funciona en Santiago del Estero, porque siempre estamos interesados
en esta clase de informes que de alguna manera nos van describiendo la realidad que tenemos en el país. No, por favor, les quiero agradecer a ustedes profundamente por leer el informe, preocuparse y por darnos este espacio, y encantado cada vez que se requiere y necesite, a disposición. De hecho, en abril vamos a sacar el informe principal nuestro, que es de performance tributaria, que íbamos a discutir un poco temas de política tributaria. Muy bien. Y bueno, y atento a cualquier necesidad que bueno, tengan. estaremos hablando, Diego. Te agradezco mucho la deferencia para la gente de Santiago del Estero, especialmente para esta cooperativa. Un abrazo grande, un abrazo grande también para la gente de prensa de la universidad, siempre tan atentos. Por favor, y la próxima, bueno, háganme llegar el budín. Mira, no te invitamos a Santiago porque aquí la temperatura hoy va a picar cerca de los 40, 42. No sé si vas a aguantar. 42 se les baja la temperatura para Santiago. Un abrazo grande, Diego. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias.